Muy buenos días, bienvenidos a esta conferencia del día de hoy, del cual hablaremos sobre el análisis del flujo migratorio venezolano a Colombia desde varios impactos, desde el impacto de la migración y desde el impacto desde los medios de comunicación y su forma en la que percibimos este grupo poblacional. Mi nombre es Johan Yesip Luis Suárez y les doy la bienvenida al día de hoy a nuestro tema, introduciéndolos desde las bases de esta información, que es que la crisis venezolana económica, desde la economía, desde la política, les ha provocado una masiva ola migratoria hacia países vecinos, especialmente hacia Colombia. Este análisis explora las causas de este fenómeno y examina las consecuencias de la estigmatización de los migrantes venezolanos en la sociedad colombiana. Muchísimas gracias y pues bienvenidos a este tema. Bueno, comenzaremos hablando con las raíces de la crisis venezolana, en las cuales se establecen debido a dos parámetros: el gobierno de Chávez y Maduro y la dependencia del petróleo, siendo la primera las políticas gubernamentales, donde el control fiscal y estatal excesivo establecido por el Estado y la corrupción y la mala gestión implementadas por los gobiernos de Chávez y Maduro han sido factores clave para el desarrollo de la crisis venezolana y el impacto de esta, al igualmente que la dependencia petrolera, que la caída de los precios del petróleo en el año 2014 llevó a un déficit de la demanda extranjera y la escasez de bienes de consumo básico. Colombia exportaba la gran mayoría de los productos básicos que eran necesarios para los venezolanos para su supervivencia, puesto que ellos no los generaban propiamente, sino que solicitaban unas exportaciones masivas y nosotros éramos uno de los mayores beneficiarios. Esto evidentemente expone la gravedad de la dependencia de la economía venezolana de los ingresos petroleros y de los ingresos de otras economías. Bajo la crisis de Nicolás Maduro, también podemos analizar la inflación y el colapso de los servicios, y la escasez y la represión política. Esto pues analizado desde varios sectores y podemos ver evidenciando que la gestión de Nicolás Maduro ha tenido un impacto devastador en la economía venezolana, con una hiperinflación que ha reducido el poder adquisitivo de la población y provocado el colapso de los servicios básicos como la salud, la educación y los suministros básicos que hablábamos anteriormente. El gobierno de Nicolás Maduro evidentemente generó un fallo grandísimo a la hora de, digámoslo así, no sobre depender del petróleo y desestimó demasiado la economía nacional de Venezuela, haciendo que ésta sufra fuertemente, al igual que su moneda, generando una hiperinflación. Y claramente lo vemos hasta el día de hoy con una moneda débilmente al comparada con la moneda colombiana o comparada con otras monedas del ámbito latinoamericano, y que su economía no da pie a sostenerse sola. E igualmente, la represión política y la escasez, siendo la escasez de alimentos la más importante, la medicina y otros bienes esenciales, sumada a la represión política y la persecución, que han llevado a miles de venezolanos a perder sus trabajos, el acceso a servicios públicos y a las libertades civiles que deberían tener un Estado democrático. Esto pues evidentemente debido al régimen político que está establecido en estos momentos en Venezuela. Igualmente, analizamos la polarización y división interna. ¿Qué podemos ver acá? Vemos la unión contra un enemigo común, donde las propuestas y la represión del gobierno han llevado a una cierta unión de la oposición venezolana contra un enemigo común, el régimen de Nicolás Maduro, donde este sentimiento de unidad se ha visto reflejado con el cierre de medios de comunicación críticos, como lo fueron NTN 24 en el 2014, el cual mostraba los actos violentos del gobierno de Nicolás Maduro en las protestas y la represión que sus medios o las fuerzas militares generaban. Esto pues evidentemente generando el cierre de este canal dentro de este país. Igualmente aquí podemos ver el impacto de la libertad de expresión, en donde pues el cierre de NTN 24, como lo hablábamos, es un claro ejemplo de esto anterior, y el deterioro de la libertad de expresión dentro de Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Este tipo de acciones han contribuido a la polarización del país y a una división fuertemente implantada dentro de la población, limitando así la información independiente y que pueda ser diversa y pues evidentemente solo estableciendo una información establecida por parte del gobierno. Listo. Dentro del impacto internacional y la solidaridad vemos tres puntos que son bastante esenciales y bastante críticos, donde Colombia es el destino principal para la población venezolana, siendo así la porosidad de la frontera entre Colombia y Venezuela, que ha convertido a nuestro país en el principal destino de la diáspora venezolana. Y este flujo migratorio masivo ha presentado desafíos significativos en términos de integración, de asistencia humanitaria y de desarrollar políticas migratorias de manera efectivas por parte de Migración Colombia o el Ministerio del Exterior. Igualmente también podemos ver otros distintos regionales, otros destinos regionales como lo pueden ser el Perú, Ecuador y Chile o Argentina, que pues también en el paso de este tiempo han recibido un importante flujo migratorio de venezolanos en busca de oportunidades y de seguridad y de estabilidad para sus familias. Y pues si bien esas naciones han otorgado una acogida, pues también ha enfrentado retos frente a la estigmatización de la población y frente a los recursos que se tienen propiamente para poblaciones migrantes. E igualmente la respuesta de la comunidad internacional a la comunidad venezolana pues ha sido variada. Igualmente, como podemos ver, la crisis migratoria venezolana ha despertado un llamado de solidaridad internacional desde organizaciones humanitarias, los gobiernos y la sociedad civil en diversos países que han respondido con asistencia, cooperación y presión diplomática para abordar las necesidades apremiantes de los venezolanos y los refugiados dentro de las regiones y los países. Bueno, las causas principales de la estigmatización podemos establecerlas en varias importantes. Primeramente podemos establecer los prejuicios y los miedos. ¿Esto cómo puede afectar? Muchos miembros de la sociedad receptora temen que los migrantes venezolanos les quiten las oportunidades de empleo y accedan a servicios públicos que son limitados dentro de sus mismos territorios, generando así una percepción de incompetencia y de rechazo hacia esta población. Igualmente, esto va relacionado a que, digámoslo así, la población colombiana o las poblaciones de los territorios que son nativos de los que no son de los migrantes se sienten intimidados o se sienten en temor frente a que estas comunidades receptoras llegan con una serie de necesidades, una serie de cuestiones profundas como lo puede ser en busca de un empleo o en busca de alimento y pues que pueden generar un fuerte rechazo. A esto viene también el rol de los medios de comunicación, donde la cobertura sensacionalista y negativa por parte de algunos medios de comunicación han fomentado estereotipos y percepciones distorsionadas sobre los migrantes venezolanos, contribuyendo así a la estigmatización y generando un rechazo dentro de la sociedad a los migrantes venezolanos. Esto evidentemente establecido por medios, en el caso colombiano, de RCN Televisión, Caracol Televisión o Semana, revista Semana, en los que estigmatizan y evidentemente perjudican a la población venezolana. E igualmente comentarios políticos como los realizados por Claudia López durante pandemia, donde consideraba que todos los venezolanos pues llegaban a robar. Listo. Podemos también analizar los factores que contribuyen a la estigmatización, donde tres son los más importantes y donde estos son los que más permean dentro de las poblaciones, donde la llegada masiva de venezolanos a migrantes a Colombia ha generado una mayor demanda de empleos de vivienda, qué pena, y de servicios públicos. Esta competencia por recursos limitados crea tensión y resentimiento entre comunidades receptoras y los recién llegados, generando así una división dentro de las poblaciones fuertemente y pues agravando unos casos, unos temas de discriminación frente a poblaciones venezolanas.
Esta competencia de recursos es una de las más preocupantes, realmente. También podemos ver la desinformación y los prejuicios, donde el desconocimiento de las verdaderas causas de la migración venezolana, la situación de vulnerabilidad de los migrantes, contribuye a la propagación de prejuicios y estigmas dentro de esta población. También donde la falta de información precisa alimenta percepciones equívocas y fomenta actitudes negativas hacia esta población. Parámetros, estigmas, información que uno pueda llegar a tener sobre esta población puede llegar a perjudicar o puede llegar a afectar la visión que llegamos a tener sobre ellos. Esta visión sesgada puede llegar a afectar a esta población dentro de su propia vida y dentro de sus comunidades. Igualmente también podemos ver la inseguridad del crimen, donde lamentablemente algunos migrantes venezolanos han estado involucrados en actividades delictivas, lo cual ha generado percepciones de que todos los venezolanos son criminales, donde estos estereotipos se han visto reforzados por la cobertura mediática de los medios de comunicación. Y a pesar de que la mayoría de los migrantes son personas que realmente solo vienen a trabajar y buscan una salida al régimen en el que se encuentran y buscando pues evidentemente una forma sustentable de vivir y cómodamente. También podemos analizar el impacto en los individuos, donde la salud mental, las oportunidades laborales y la exclusión social llegan a ser los tres más importantes. Donde el primero, donde los migrantes venezolanos con frecuencia sufren problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión, o el aislamiento social debido a la incertidumbre y el estrés que pues evidentemente llega a generar y a forzar esta migración forzada. Esto puede afectar su bienestar emocional y la capacidad de adaptarse con su nueva sociedad. Evidentemente, el trauma psicológico que se llega a vivir debido a un proceso migratorio y pues no es nada sencillo para algunas poblaciones y el lograr adaptarse en nuevos territorios llega a ser una cuestión bastante compleja. Esto evidentemente evidenciado desde la salud mental de estas mismas poblaciones. También podemos analizar el impacto de los individuos, donde las oportunidades laborales de muchos migrantes enfrentan dificultades para encontrar trabajos bien remunerados que se ajusten a su nivel de capacitación y donde el no reconocimiento de títulos y la discriminación laboral son obstáculos comunes que limitan sus oportunidades de desarrollar carreras profesionales. Y por último, de la exclusión social, la estigmatización y la xenofobia pueden aislar a los migrantes de las redes y recursos comunitarios. Y esto dificulta establecer conexiones sociales, acceder a servicios y participar plenamente en las sociedades de acogida, pues que lo puede ser en este caso la sociedad colombiana. El impacto de las comunidades receptoras evidentemente es bastante establecido. Y son tres los puntos que podemos considerar más importantes, como la es la cohesión social, donde la llegada de los migrantes venezolanos ha generado percepciones de competencia por recursos y empleos, lo que puede conducir a tensiones y fragmentación social en las comunidades receptoras, al igual que las barreras de integración, donde los migrantes venezolanos a menudo enfrentan dificultades en el acceso de servicios básicos y oportunidades de empleo, vivienda asequibles, obstaculizando su proceso de integración plena en territorios como lo pueden ser Bogotá, Medellín y Cali, que son los de mayor acogida dentro de Colombia. Y por último podemos establecer el impacto en los medios o el rol de los medios de comunicación, donde su cobertura es sesgada o sensacionalista de la crisis puede influir negativamente en la opinión pública que tenemos y contribuir a la estigmatización de los migrantes venezolanos. Esto evidentemente, como lo he mencionado, llega a ser bastante crítico para estas poblaciones y afectarlos de una forma masiva. Listo. En respuesta y resiliencia podemos analizar dos puntos esenciales, donde las estrategias de resiliencia pueden llegar a ser que los migrantes venezolanos han demostrado una gran capacidad de resiliencia de adoptar diversas estrategias para adaptarse a su nueva realidad.
aprender el idioma local, adquirir nuevas habilidades y formar redes de apoyo comunitario que han sido fundamentales para su integración y desarrollo personal, y donde las iniciativas organizacionales, además de los esfuerzos individuales, han implementado importantes iniciativas a nivel organizacional para apoyar a la población migrante. La creación de centros comunitarios cruciales para facilitar la integración y promover la solidaridad entre ciudadanos venezolanos y comunitarios llega a ser evidentemente de gran importancia. Listo. Como conclusión general, podemos establecer que debemos generar unos procesos de no estigmatización a estas poblaciones, y hay que establecer que estas poblaciones han generado unos movimientos evidentemente masivos. Su impacto en la economía colombiana llega a ser bastante fuerte, llegan a tener una presencia bastante amplia dentro de la economía colombiana, y que nuestro rol como personas y como sujetos de acción es el manejar los estereotipos y el de manejar la información que llegamos a tener sobre ellos de una forma correcta, no generando procesos de estigmatización y no guiándonos por medios de comunicación que pueden llegar a tener su propia agenda comunicativa y pueden llegar a afectar nuestra percepción frente a la población migrante. Esta sería nuestra principal aporte, mi principal conclusión, y el hecho principal que evalúo es realmente el no guiarnos tanto por estos medios y permitir que estas poblaciones se lleguen a formar de una forma correcta, y si le podemos brindar el apoyo que llegan a necesitar. Les agradezco mucho el estar en esta presentación del día de hoy, en esta conferencia, y espero que tengan un gran día. Recuerden que mi nombre fue Johan Liz y muchísimas gracias por ver. Buen día.